con su conferencia Transformación Sistémica, Enfoque Triple Impacto en los Territorios. Bienvenida. Buenos días a todos. Me encanta ser la oradora que los comparte este espacio con ustedes después de una mañana que, como dijo Juan Camilo, ha sido realmente inspirador. Yo quiero destacar, ante todo, la invitación de la ANDI y el compromiso de la ANDI, porque les quiero compartir que yo estuve en la COP1 de Cambio Climático en el 95. Llevo muchos años en estas lides. Y esta es la primera vez que veo un compromiso, no solamente una participación, sino un compromiso tan férreo, tan decidido de parte del sector empresarial. Para la ANDI no es nuevo, la ANDI creó y estableció el centro hace muchos años, pero han sido líderes y pioneros y ahora se empieza a sentir que esos líderes y pioneros están gestando un movimiento. Y la única razón que el mundo tiene esos ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, que nos inventamos acá en Colombia, fue porque creamos un movimiento, o sea, los movimientos dan fruto. La otra razón por la cual estoy muy emocionada de estar acá con ustedes es que para mí la ANDI siempre ha sido un referente. Cuando yo era pequeña, yo oía tanto hablar de la ANDI que yo pensaba que era un país. Y me sorprendí con el pasar del tiempo en descubrir que no era un país, pero tiene en nombre del sector privado el impacto que puede tener lo que entendemos como país. Esa es la importancia del sector privado y la razón por la cual para TNC es tan importante poderlos acompañar hoy para compartir algunas reflexiones. Realmente lo que hemos escuchado con el panel anterior y con otros que nos han precedido, que me emociona, es que son conversaciones sobre temas sistémicos. La conversación de los panelistas que estuvieron anteriormente estaban hablando de desafíos, de enfoques sistémicos. Estaban entendiendo cuáles son los ejes y esa articulación, esa arquitectura, si se quiere, sistémica. No solamente el compromiso, sino la conversación y la profundidad de esa conversación ha cambiado. Hago eco de Marcelo que necesita pasar a la acción, pero estamos pasando a una acción inteligente y informada. Entonces, eso me da aliento. En TNC, quiero decir que nosotros también trabajamos a nivel sistémico, trabajamos a nivel de grandes territorios que llamamos lugares icónicos, porque creemos también que una de las apuestas para hacer esta transformación es a nivel de territorios y o a nivel y a través de sectores. Nosotros llevamos más de 4 décadas trabajando en América Latina y lo más importante de nuestro trabajo hace eco de lo que dijo Bruce. Trabajamos co-creando, trabajamos de la mano con sector privado, con comunidades indígenas, con gobiernos, con científicos, alineando y co-creando soluciones que respondan a los intereses de todos. Y este es un tema a la cual voy a volver de una vez y de otra. Y lo otro es algo que en este escenario, tal vez, y después de lo que he escuchado esta mañana, no es necesario decir, pero para el mundo exterior sí hay que decirlo. Y es que la productividad y la conservación van de la mano, que los dos son desafíos que se tienen que reforzar mutuamente. Entonces creo que esta invitación a hablar de enfoque sistémico a nivel de territorio es justo una conversación importante que creo que complementa las conversaciones de esta mañana. A mí me gusta a veces la sencillez y me gustaría hablar de qué es la sostenibilidad, porque nosotros hablamos mucho de esa palabra. Y les voy a invitar a una ecuación súper sencilla. Asumamos simplísticamente que hay 3 tipos de capital: humano, ambiental y económico. Y la sostenibilidad, el desarrollo sostenible no es nada más que las inversiones, las políticas públicas, las acciones, los comportamientos en las cuales crecemos estos 3 capitales a la vez y en el ideal los reforzamos mutuamente. El mínimo es que no podemos crecer un capital a costa del otro. Y esa es la pregunta que cada gobierno, que cada sector, que cada individuo, que cada empresa se tiene que hacer. Lo que yo estoy haciendo está creciendo estos 3 capitales, porque lo que hemos hecho hasta ahora y la razón que estamos en esta encrucijada planetaria de biodiversidad, cambio climático y equidad es porque no hemos respetado este equilibrio. Entonces, ¿esto en qué se traduce de manera práctica? Yo creo que es en la necesidad de entender el mundo como un mundo de unas relaciones, unas interrelaciones sinérgicas, a corto y sobre todo a largo plazo, porque eso es la otra talón de Aquiles,
que todo es ya, todo es inmediato. Y los ODS buscaban justamente eso, crear una comprensión, obligar, si se quiere, a una comprensión de la necesidad de impulsar cambios radicales, pero con base en una manera muy diferente de entender estas interrelaciones entre estas dimensiones. Y claro, ahí hay más, el tema comportamental, el tema espiritual, el tema de valores culturales. Es más complejo, pero pensemos en esa ecuación a futuro. Porque el hecho es que estamos abocados en este siglo XXI a tiempos de ruptura. El Internet sí arrancó antes, pero es en este siglo que hemos visto cómo el Internet ha cambiado la manera que invertimos, pensamos, en fin, todo lo ha cambiado. La pandemia cambió tal vez irrevocablemente nuestras maneras de relacionarnos, la manera de las normas laborales y sociales. Y el cambio climático ya está cambiando de manera decisiva la manera como medimos y entendemos el riesgo. Y la razón que destaco estos temas de ruptura no es para que nos asustemos, al revés, es para que nos alentemos, porque lo que se necesita y lo que rupturas como la pandemia mostró, como dicen en inglés, es nunca desperdiciar una buena crisis. Esa la desperdiciamos, pero nos mostró las dimensiones de los cambios que necesitamos hacer. Y eso lo que necesitamos para consolidar lo que hablamos esta mañana, lo que habló Akansha, el llamado de Bruce, es que necesitamos estar dispuestos a hacer rupturas, a romper de manera radical con la manera en la cual consumimos y la manera como producimos. Porque lo que es claro es que este tema de los derroteros de siempre, lo que en inglés se llama el business as usual, no es viable. Puede que podamos hacerlo un ratico más, pero simplemente no es viable. Y los ODS lo que estaban buscando era generar como un referente, y es un referente que muchas empresas han acogido, que permitan evidenciar y manejar las interrelaciones, las compensaciones y los riesgos de una manera muy diferente. Y eso es a lo que estamos afectados hoy, porque estamos en un punto de inflexión planetaria. Y la decisión como especie, porque somos una especie más que habita este planeta, es simplemente si vamos a hacer los cambios y las rupturas urgentes para mantener ese espacio vital, para que nosotros y los sistemas que hemos construido a lo largo de milenios se mantengan. O por el contrario, vamos a tener unas vidas intensas, cortas, con un fin que tal vez se asemeje, como decía Bruce, al de los mayas. El mundo y el planeta van a seguir, con o sin nosotros. Pero este estado, este espacio vital que hemos tenido de los últimos 12,000 años más o menos, ese es el que tenemos que resguardar. Y creo que ese entendimiento es la razón que todos estamos aquí en Cali hoy y que estamos hoy reunidos. Y eso me emociona, y quiero enfocarme en unos temas, porque yo creo que Akansha y otros han destacado transición energética, transición digital, muchos temas y muchos aspectos que son supremamente importantes para la región. Pero yo quiero enfocarme en dos temas, que es el sector agro y el sector pecuario, porque en términos de la realidad de América Latina, la América Latina tiene un papel absolutamente decisivo y a nivel planetario lo que ocurra en los suelos de nuestra región tiene una implicancia global y planetaria de la mayor trascendencia. Pero quiero decirle a todos aquellos que no están en estos sectores que lo que estoy compartiendo es igualmente relevante para cada uno de sus sectores. América Latina tiene una riqueza natural absolutamente deslumbrante y aunque tenemos unas tasas de deforestación muy altas, también lo que quiero destacar es que la integridad y la funcionalidad de nuestros ecosistemas está allí. Nosotros todavía tenemos muchísimo por hacer. El 57% de los bosques primarios, o sea, que no han sido afectados a nivel global, están en nuestra región. Y algo también que quiero destacar es el papel de las poblaciones indígenas, afrodescendentes, quilombas en Brasil, de la que son las comunidades locales. A nivel latinoamericano, más o menos el 30% de la tierra está en territorios colectivos. El 45% de las tierras intactas del Amazonas están en territorios indígenas. Ellos son los guardianes de esa biodiversidad. A nivel global se estima que el 80% de la biodiversidad está en territorios indígenas. Entonces, cuando pensemos en ese futuro, tenemos que entender quién tiene que estar en la mesa. Y quiero simplemente darles un nivel de la escala para que entiendan por qué yo digo que América Latina tiene una relevancia planetaria. El Amazonas, todos sabemos que es el bosque tropical más grande del mundo. Lo que pocos saben es que el segundo bosque más grande
el Congo, la cuenca del Congo, el Amazonas es 3 veces más grande que ese segundo bosque. El volumen de agua que el Amazonas vierte al Atlántico es más grande que el volumen combinado de los siguientes 9 ríos más grandes del mundo. América Latina importa resolver las crisis de biodiversidad, cambio climático y equidad, pasa por América Latina y pasa por Colombia. Tenemos una oportunidad y una responsabilidad histórica y planetaria. Pero lo importante es que al mismo tiempo América Latina también es protagonista de la seguridad alimentaria del mundo. América Latina en pocos años va a estar generando más del 25% de la producción agropecuaria y pesquera del planeta. Somos relevantes para todos los mercados de productos básicos, de los llamados commodities, carne, soya, maíz. También poseemos unas enormes, las mayores reservas de minerales críticos. Y los mercados globales son enormes y están creciendo y cada vez vamos a sentir más presión de satisfacer, y tenemos un enorme potencial de satisfacerlos con enormes réditos sociales y económicos. Lo importante también es destacar que el 50% de esa producción es de pequeños productores. Entonces, como han dicho otros, esta también es una apuesta de equidad. El problema real es que hasta este momento no hemos sabido equilibrar esa deslumbrante riqueza natural con ese gran potencial que tenemos productivo a nivel mundial para satisfacer esos mercados. Realmente no lo hemos podido traducir en modelos económicos que sean tanto sostenibles como equitativos. Y el tema es que estamos abocándonos a puntos de no retorno, como en el Amazonas, donde se estima que si la deforestación continúa más del 20%, todo ese gran ecosistema, ese bioma, va a entrar en procesos irreversibles de sabanización. O sea, la urgencia es toda. Y brevemente toco también el tema de cambio climático. La región en su totalidad tiene un papel pequeño, menor en la totalidad del esquema de emisiones a nivel global, pero lo que sí quiero destacar es que al igual que la necesidad de la transición energética es la transición agropecuaria de los sistemas productivos, porque en América Latina esto representa lo que llaman el sector AFOLU, que es agropecuario, junto con el uso de la tierra y la deforestación, representan el 44% y el promedio global es 19%. Y en Colombia las emisiones provenientes de AFOLU llegan a más del 60%. Entonces, para que nosotros podamos cumplir nuestros compromisos climáticos, ahí está el meollo, ahí está el tema. La invitación entonces hoy es que hablemos profundicemos sobre las transformaciones sistémicas con enfoque territorial. Y esto es porque en razón a la complejidad del territorio, así como la complejidad del tipo de soluciones que se necesitan, que lo venció de manera contundente el panel que me precedió. Esa fue una conversación sobre las complejidades de lo que se necesita hacer para desencadenar las políticas públicas, las finanzas. Eso es un enfoque sistémico. Eso es lo que necesitamos para responder a estas crisis entrelazadas, para entender las interrelaciones buenas y malas en políticas públicas, finanzas, patrones de producción, consumo, mercados. Hay otros temas importantes que no voy a abordar, pero menciono porque son importantes, que son los temas de gobernanza, temas de ilegalidad. Los dejo solo con un pensamiento sobre eso. Yo digo que el crimen organizado, ¿no? El problema no es que sea criminal, es que es organizado. Yo pregunto, ¿dónde está la sostenibilidad organizada? Vamos entonces. Gracias. Pero entonces quiero hacerle algunas preguntas tocando sobre lo que hemos hablado anteriormente, preguntas claves para el sector privado que a nosotros en TNC nos desvelan y es la razón por la cual trabajamos y queremos profundizar aún más el trabajo con el sector privado. ¿Cómo corregimos las distorsiones de los mercados? ¿Cómo alineamos incentivos? ¿Cómo canalizamos ese financiamiento innovador? ¿Cómo lo hacemos blended? ¿Y cómo generamos oportunidades equitativas? Estas preguntas, y para mirarlas, los voy a invitar a 2 territorios hoy. El primero es en el estado de Pará, en Brasil, donde adelantamos un programa a nivel de sistemas, como pueden apreciar de esta muy complicada gráfica que tienen a la izquierda,
No vamos a ahondar en todo el programa, pero sí vamos a mirar uno de los ejes fundamentales, que es el eje ganadero. Y luego vamos a pasar a nuestra querida Orinoquía, que es un territorio definido por las dinámicas de una sabana neotropical inundable. Entonces, les quiero decir que escogí estos dos ejemplos porque yo creo que en el contexto de la COP, el aporte más decisivo de nuestra región al tema de biodiversidad, equidad y cambio climático es detener la conversión de ecosistemas a la vez que respondemos a esa creciente demanda internacional y doméstica de commodities. Pues, nuevamente, a quienes no trabajen en el sector agropecuario, los invito a que deriven de esta charla las lecciones y las reflexiones relevantes, porque lo que comparto es real para todos los sectores. Los voy a invitar a que adopten lo que yo llamo el lente ODS, que exige esa mirada integral a largo plazo. Entonces, nos vamos para Pará, donde vamos a encontrarnos todos el año entrante en la COP30. Espero que ya con muchas acciones, como decía Marcelo, para mostrar lo que hemos estado haciendo. Este es un territorio crítico enorme que abarca un 20% de la cuenca del Amazonas. Históricamente Brasil ha sido responsable del 20% de la deforestación global y un tercio de esa deforestación venía ocurriendo en Pará. Con la decisiva participación del gobierno de Lula ha bajado en casi un 60%, pero el hecho es que la ganadería sigue siendo un eslabón crítico y un motor de deforestación. Entonces entremos un poco a mirar qué es el tema en Pará y lo que quiero destacar es que nuestra apuesta es sencilla, que para eliminar la deforestación no es un tema ambiental. El punto de entrada tiene que ser que estemos mejorando la eficiencia a lo largo de toda la cadena, de manera que podamos mejorar la productividad y la competitividad. Como decía Bruce, que entendamos cuáles son los intereses de todos los sectores y co-creemos soluciones que hagan sentido para todos. Eso es duradero, únicamente. TNC lleva muchos años trabajando de la mano del gobierno regional, del sector ganadero, de comunidades locales y comunidades indígenas, con este programa integral que busca transformar toda la ganadería en todo el sector. Y hemos identificado que uno de los mecanismos más costo eficientes y ágiles para garantizar que el ganado no provenga de zonas ilegalmente deforestadas o de territorios protegidos como tierras indígenas, es lograr la trazabilidad del hato en todo el Estado, en todo el Estado. La realidad en Pará, al igual que en muchos otros lugares donde existe la ganadería, incluyendo Colombia, es que el animal que llega al sacrificio ha pasado por muchas fincas y lleva una gran huella de deforestación. Así el frigorífico compre el ganado, el animal, que está certificado que no ha deforestado. Eso es de lo que viene de la última finca donde transitó. Pero no tenemos manera de entender, tener visibilidad de toda la cadena. Entonces, se necesita esa trazabilidad individual de cada animal a la escala de toda la cadena. Y eso le da la confianza a los compradores de que la cadena de suministro es libre de deforestación. Esto suena imposible, porque es trabajar a una escala y a unas dimensiones enormes. Pero lo traigo a colación porque a esa escala es que tenemos que pensar y operar. Eso es cambio sistémico. Y ese desafío es necesario. Pero no basta, porque nosotros no podemos simplemente tener un sistema obligatorio de trazabilidad que deje por fuera a todos los que no están cumpliendo con la ley. Tiene que ser un programa que también sea inclusivo. Entonces, este programa también busca y recuerden que en Pará el 70% de los productores son pequeños. Tenemos que garantizar que estos productores puedan producir más y mejor, que nosotros también le demos a sus necesidades, para que ellos no tengan que ampliar las cadenas regenerativas, para que puedan usar prácticas regenerativas. Esto también pasa por la necesidad de un mayor acceso a asistencia técnica, como estaba mencionando Marcelo, y un mayor acceso a crédito. La integridad y el desarrollo van juntos. Este programa ha logrado realmente demostrar un cambio muy, muy notable y se está aterrizando a lo largo de todo un sector. Hemos logrado unas mejoras en la trazabilidad y en la transparencia. Estamos acelerando el proceso de regulación de los productores. Se está proveyendo un mayor apoyo a los productores familiares, está involucrando la cadena y se está acelerando la adopción de estas prácticas sostenibles.
¿Y cuál ha sido el resultado de esto? Realmente se ha logrado un cambio de paradigma. El año pasado, hace más o menos un año, el gobernador de Pará decretó que para el año 2026, o sea, en términos prácticos, mañana, las 24 millones de cabezas de ganado que transitan por el estado de Pará van a estar con esa trazabilidad individual. Esto es un cambio de sistema y es un cambio que otros estados y otros están mirando como un modelo que puede ser reproducido porque se ha demostrado que es viable, que es costo efectivo y que se puede implementar. Y esto también es muy relevante para Colombia, porque en Colombia impulsa también en el Congreso una reglamentación en torno a esto. Pero esto no es un gana-gana solamente ambiental, también es un tema de competitividad, porque esta trazabilidad le va a permitir a los productores acceder al mercado europeo cuando entre en vigor la reglamentación que prohíbe la importación de productos básicos que no estén libres de deforestación. Es un enfoque sistémico con gana-gana a nivel de todas las dimensiones. Entonces, esta es la manera de trabajar a nivel sistémico. Vuelvo y digo, tenemos un programa mucho más complejo, pero simplemente esto demuestra la necesidad de trabajar no solamente en un sector, sino con un sector para lograr un cambio sistémico a lo largo de toda esa cadena de valor. Esto es una aproximación sistémica con enfoque de territorio. No puedo andar en este tema, y lo tocaron en el panel anterior, pero también quiero hablar muy brevemente de que se necesita un financiamiento innovador para impulsar este tipo de transformaciones. Es necesario un financiamiento que apoye estas transiciones productivas a escala. Y sé que en Colombia hay muchísimos esfuerzos y el sector financiero está hondamente comprometido, pero yo creo que también tenemos que generar también un tema de lograr este financiamiento a escala, con ese capital paciente, con unas tasas y plazos mucho más flexibles, sobre todo con un entendimiento muy diferente del riesgo a corto y largo plazo. Creo que Marcelo describió los desafíos del blended finance para desencadenar ese capital privado, pero un ejemplo que les quiero compartir es esta iniciativa de financiamiento innovador para Amazonas Cerrado y Chaco, que tiene una meta de asegurar $10.000 millones en compromisos de financiamiento innovador que se van a desembolsar para el año 2030 y al menos $1.000 millones para el año entrante. Y como pueden apreciar, este es un esfuerzo mancomunado de muchísimos actores y eso es lo que quiero destacar, que en este sector financiero también necesitamos trabajar, para trabajar a escala, se necesita trabajar con esta combinación de actores. Los invito entonces a pasar para mirar otro paisaje, otro territorio muy diferente, que es un paisaje sobre todo de pastizales, sabanas inundables, que es la Orinoquía. En Brasil estábamos viendo esta transición usando uno de los sectores como un eje de transición. Vamos a mirar en la Orinoquía un ecosistema donde el cambio sistémico tiene que enfrentar la realidad ecológica, la capacidad de carga de un territorio. Y quiero acá subrayar que hablamos de la importancia de la deforestación. Evitar la conversión de todo tipo de hábitats es muy importante, porque lo que estamos convirtiendo y las amenazas que se ciernen en la Orinoquía es la conversión de pastizales y humedales. Entonces recordemos, por eso hablamos de no conversión, no solamente de deforestación. La Orinoquía es, para quienes todos que la conocen, un lugar de deslumbrante riqueza, de deslumbrante capacidad y potencial. Pero esta riqueza natural es muy pobremente entendida y muy pobremente valorada. No solamente a nivel planetario es la segunda cuenca más biodiversa, sino que la entendemos como una de nuestras grandes potencias hídricas del país. Lo que sí hemos mirado como colombianos es el potencial agropecuario y su participación tanto en la oferta de petróleo como su potencial para la transición energética. Por ejemplo, según el Banco Mundial, la demanda de productos de aceite de palma para combustibles de aviación podría jalonar un incremento de hasta el 500% de la superficie plantada para el 2050.
O sea que la Orinoquía realmente se perfila como una tierra con un potente futuro. La pregunta que nos tenemos que hacer, a la luz de todas las conversaciones que hemos tenido esta mañana, es si es sostenible y si es viable a largo plazo. Y la invitación que les quiero hacer es que miremos el territorio no con una avidez del corto plazo, sino con esa responsabilidad del largo plazo. Que nos comprometamos con una vocación a una productividad integral de largo plazo y miremos qué necesitamos hacer. A todo el mundo habla de hijos y de nietos. Bueno, ¿qué hacemos para que en un futuro esas nuevas generaciones conozcan la Orinoquía como la alcanzamos a conocer nosotros? Para ello tenemos que preguntarnos cuál es la capacidad de carga de este sistema, hoy y en mañana, con base en esas dinámicas hídricas tan complejas de esta región. Entendemos el papel crítico que la Orinoquía juega a nivel planetario, que es un puente esencial entre el Amazonas y los Andes. Y podemos, por ejemplo, entender las amenazas que se están cerniendo en torno a la cultura llanera. Estas son las preguntas que tenemos que responder cuando miramos el desarrollo sostenible de Orinoquía. Y la realidad es que desde ya se están evidenciando patrones de uso del suelo que están comprometiendo las oportunidades a futuro. A mí me gusta tener definiciones sencillas y hablé de la ecuación de la sostenibilidad. Mi definición del desarrollo sostenible es súper sencillo, que no se estén cerrando las oportunidades y las opciones a futuro. Y esa es la única pregunta que yo hago cuando ustedes miran estas anotaciones. ¿Estamos trabajando la Orinoquía de manera que estamos manteniendo esas oportunidades de desarrollo socioeconómico abiertas a futuro o no? Y si la respuesta es no, porque no estamos manejando bien esa ecuación de los capitales, ahí es donde tenemos que repensar lo que estamos haciendo con esa visión de largo plazo. Nuevamente, es súper sencillo. Porque el hecho es que si tenemos modelos productivos que no están ajustados a la oferta ambiental, eventualmente se va inevitablemente a afectar la productividad, afectar el bienestar, afectar la equidad y vamos a seguir teniendo pérdidas, no solamente pérdidas de disminución de biodiversidad, sino extinción de biodiversidad porque es un paraje con enormes altas de endemismo, o sea, fauna y flora que ocurre solamente allí. Y la realidad es que esa abundancia que vemos, que nos llama tanto la atención de la Orinoquía, ese potencial que le vemos tan deslumbrante, es deslumbrante, pero es impresionantemente frágil, lo mismo que en el Amazonas. Los impactos de la variabilidad climática y del cambio climático ya se están sintiendo en este territorio. Si sí tenemos recursos abundantes, su deterioro y las tendencias pueden ser irreversibles. En años anteriores ya hemos visto las secuelas de estas sequías extremas que han aquejado a la región. Hace más o menos 10 años tuvimos una sequía histórica y se espera que vamos a empezar a enfrentar eventos climáticos más intensos, con lluvias más intensas y periodos secos prolongados. Y esto va a afectar la disponibilidad hídrica, va a afectar la productividad económica, va a afectar los costos de producción y va a reducir la competitividad de esa oferta que sale de la Orinoquía. Para poder trabajar esto con esa visión integral de largo plazo, hay planes regionales que se han desarrollado, pero la invitación es que no sirve hacer planes si no hemos cambiado realmente el paradigma mismo de nuestra interacción y de cómo entendemos el territorio. Yo decía ayer con el grupo Argos que me invitaron a una charla que tenemos una tendencia de mirar los sistemas productivos o los sistemas energéticos, todos los sistemas que hemos creado, los miramos y los ajustamos un poquito, casi como que se hace un manicure y los miramos y han mejorado un poquito y nos sentimos como halagados, salimos, hicimos anuncios, vamos bien. Pero en el fondo no ha cambiado nada. Entonces, esa es la invitación. Tenemos que usar la ciencia, tenemos que tener herramientas como este índice de sostenibilidad de cuencas para que podamos articular y encontrar soluciones gana-gana que permitan la productividad, que permitan ese acervo económico y agropecuario, pero que lo hagamos con una visión de largo plazo y que se consideren no solamente esos valores de conservación, sino los valores culturales de esa riqueza de la cultura llanera. Muy sencillamente yo diría que no reconocemos lo que no vemos y lo que no entendemos.
tenemos que entenderlo mejor. De otra parte, en TNC consideramos que se está materializando un nuevo paradigma en torno a la infraestructura y coincido plenamente con el panel anterior sobre la necesidad de una infraestructura y de ampliar la oferta de infraestructura en el país, pero tiene que ser sostenible. Y por infraestructura sostenible incluimos la infraestructura gris, la infraestructura verde o la infraestructura híbrida que combina los dos. Lo clave nuevamente es tener esa visión integral para tener una planificación temprana que capte todos los beneficios, maneje las compensaciones, mitigue los riesgos, impulse la innovación. Es posible, pero tenemos que hacerlo desde una planificación temprana. ¿Y cómo estamos proponiendo y cómo venimos trabajando con muchos socios en esa Orinoquía? Estamos buscando una aproximación integral usando esas palancas sistémicas. Incidir en políticas públicas para tener un ordenamiento efectivo a corto y largo plazo que protege esos tres capitales. Garantizar una inclusión en la gobernanza de la mano con las poblaciones indígenas, poblaciones locales y campesinas para incorporar esas visiones en el territorio. La transformación del sector agropecuario, la transformación del sector energético y esa movilización de recursos públicos y privados en un secuenciamiento que pueda realmente desencadenar el sector, el financiamiento privado, como mencionaron en el panel anterior, para crear unas condiciones habilitantes. Las soluciones que perduran, como dijo Bruce, están basadas en una visión equilibrada del territorio. Y este pacto de Orinoquía Sostenible es una prueba de cómo se tienen que articular y manejar los intereses. El secreto de una aproximación sistémica es esto, es estar todos juntos, todas las voces, todos los intereses en la mesa. A nosotros nos gusta a todos decir que el agua es vida, el agua también es productividad y competitividad. Si la manejamos con esa visión del territorio, puede continuar siendo además un recurso renovable, pero solamente si la entendemos como ese cimiento y la usamos como eje para la planeación y la proyección empresarial, productiva, comunitaria de la región. Se dice que estamos en una década decisiva. Yo no estoy de acuerdo, estamos en un lustro decisivo. El 2030 es ahora. Las soluciones que tenemos que hacer para transformar mercados, incentivos, patrones, políticas, es tan complejo que es ya. El 2030 es ahora. Y tenemos además que hacerlo de una manera integral. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos llamaron a cuestionar de manera muy profunda el porqué de nuestros sistemas actuales y a mirar una manera diferente de pensar, abocarnos sin susto, con atrevimiento, a romper a esas rupturas. Quiero recordarles que los Objetivos de Desarrollo Sostenible no fueron dados fácilmente, los logramos contra viento y marea. Estábamos convencidas en ese momento que el desarrollo tenía que entenderse de una manera muy diferente. Y aquí veo a Frank, que fue un gran aliado y un co-conspirador de esa lucha para lograr que se aprobaran, que se aceptaran los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esa es la visión y esa es la clase de lucha que tenemos que dar ahora. No aferrarnos a lo conocido, sino atrevernos a romper. Ustedes, el sector privado, ya ha cambiado el mundo. Ustedes han cambiado y han construido el mundo que tenemos actualmente. Ahora necesitamos, y veo que esa voluntad está ahí, con los paneles, con el liderazgo de la ANDI, con la multitudinaria participación comprometida del sector privado en esta COP. El sector privado está ahí. Hay que meterle el hombro para las transformaciones necesarias. En eso contamos con ustedes. Muchísimas gracias.